con el gabinete estallado por internas. Mirá, ni siquiera pudieron evitar que les renuncien en la víspera 2 ministros. Y mucha gente se está preguntando por qué se fueron Huerta y Caputo ahora y no esperaron al lunes. Si es por enojo, como se suele decir o como se explicó ayer, ¿tan enojados estaban que no podían esperar al lunes? ¿Qué los hizo enojarse tanto que prefirieron desplantar al presidente de la nación antes de una elección existencial, de una importancia final para este gobierno, antes que esperar 72 horas? Yo creo que les va a ir mal porque el domingo va a haber muchísimos argentinos y argentinas, millones de argentinos y de argentinas que desde hace 2 años tienen razones para decirle que no. Las cosas pasan muy rápido, pero quería poner un poco en perspectiva lo que fue este gobierno, que en los últimos 2 años arrancó ya gobernando de espaldas al Congreso con un mega DNU 7023, donde derogó la ley de alquileres, derogó la ley de abastecimiento, derogó la ley de góndolas, derogó la ley de compra nacional. Todas leyes que protegen a las personas y a las empresas argentinas de situaciones abusivas. Después se podrá discutir si son o no las mejores herramientas, pero son todas herramientas para proteger al más débil del más fuerte. Y este gobierno las borró por decreto. Por decreto también habilitó la transformación de todas las sociedades del Estado en sociedades anónimas. Y eso hace que sea posible venderlas, algo en lo que piensan avanzar después de las elecciones. Eliminó la ley de tierras, habilitando la compra de grandes latifundios por parte de capitales extranjeros. Desactivó los controles sobre las exportaciones de minería. Desmanteló áreas enteras del Estado, desde el Ministerio de la Mujer hasta el de Ciencia y Técnica. Y no se trata de si tienen o no el título de ministerio, sino que literalmente desarticuló todo lo que sucedía dentro de esas áreas. Desarmó programas, dejó gente en la calle. Desarticuló todas las capacidades estatales en esas y en otras áreas. La inversión a infraestructura cayó a cero prácticamente en lo que depende del gobierno nacional. Hubo recortes a los subsidios de los transportes y de la energía, haciendo que se multiplique el costo para las familias. Desfinanció a las provincias. Las jubilaciones cayeron más de un 10%. Además, perdieron la cobertura de muchos de sus medicamentos. Reprimieron sistemáticamente a los jubilados que iban a protestar los miércoles. Modificaron leyes y estatutos para darle más poder de policía política al Ministerio de Seguridad y a la CIDE. Aprobaron la ley de bases con el voto de un senador al que lo agarraron unas semanas más tarde cruzando una frontera con 200 lucas verdes. Están vaciando el sistema de salud pública, especialmente el pediátrico. Están vaciando la universidad pública. Los salarios, perdieron entre un 10 y un 40% de su capacidad de compra. El endeudamiento de las familias, como lo veíamos, es récord. Todos los indicadores de la economía real llevan 2 años de caída o estancamiento, todos. Despidieron a más de 50.000 empleados públicos. Destruyeron más de 300.000 puestos de trabajo formales en el sector privado. Cerraron 16.000 empresas, del cual el 99% son pymes. Se fueron del BRICS, se fueron de la OMS. Hicieron caer una inversión confirmada de 30.000 palos de Petronas para hacer la planta y el puerto liquificador por hacer politiquería con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se redujo la asistencia a discapacitados de forma arbitraria mientras robaban en ese área. Dejaron de repartir alimentos, dejaron de repartir medicamentos. Bajaron un 90% el impuesto a los más ricos, que es el impuesto de ingresos brutos, de bienes personales. Hicieron una reforma laboral por decreto que flexibilizó las condiciones de contratación, que permitió esa baja de salarios. Derogaron la regulación de los precios de medicina prepaga, de los intereses bancarios, siempre a favor de los más poderosos. Metieron presa a la principal dirigente opositora. Fueron protagonistas de una estafa global con Libra, que todavía no pudieron explicar. Se están investigando sobre precios, coimas y otros mecanismos de corrupción sistemática en ANSES, en PAMI, en Andis y en otras dependencias del Estado. Pusieron como candidatos a varias personas con probados y conocidos vínculos con el narcotráfico. Y solo bajaron a uno cuando se volvió insostenible, los otros siguen en las boletas. No acepta las leyes aprobadas por el Parlamento. Declaró que está dispuesto a seguir gobernando por decreto y por veto. Se llevaron el oro del Banco Central y no quieren decir dónde está. Se endeudaron por 20.000 millones más con el FMI sin pasar por el Congreso. Fueron a pedirle plata al gobierno de Estados Unidos y a cambio le entregaron el control de la política económica y también de las relaciones exteriores al JP Morgan. Miren esta lista. Luis Caputo, ministro de Economía. Pablo Quirno, canciller.
José Luis Daza, secretario de Política Económica y probablemente próximo viceministro de Economía. Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica. Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Vladimir Berning, vicepresidente del Banco Central. Nicolás Ferro, director del Banco Central. Sebastián Sánchez Sarmiento, director del Banco Central. Alejandro Leu, exdirector del Banco Central. Todos vienen de la matriz de la JP Morgan. Un verdadero gobierno de ocupación. Esos son los verdaderos candidatos de La Libertad Avanza. Después en las listas podrán poner la foto de uno, de otro, subir, bajar, pero los que están gobernando, y para eso están pidiendo el voto, para poder seguir gobernando, son ellos. Impresionante, ¿no? Bueno, más impresionante es que ya estén diciendo que si ganan el plan, va a ser seguir bajando los salarios y las jubilaciones, aumentar la cantidad de horas de la jornada laboral, aumentar la edad en la que podés jubilarte, seguir bajándole impuestos a los galperín, pero no tienen ninguna respuesta para darle al que no llega a comprar un paquete de arroz. Se lo preguntaron 4 veces a Milei la última semana y nunca pudo dar una respuesta. Es más, dijo que no era un problema suyo, que él le acomodaba la economía y después lo otro sucedía mágicamente. Y ayer en su cierre de campaña Milei dijo que después del domingo va a cambiar el país, como si no lo hubiera cambiado lo suficiente. Durante el primer año pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la historia argentina. Nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir. Y a partir del mes de febrero empezaron a poner en marcha la máquina de impedir. Y a pesar de ello, y de un Congreso destituyente que atacó todo el tiempo el programa de gobierno, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar de serio la Argentina. Bueno, una mentira tras de otra, como nos tiene acostumbrados, pero lo más importante, me parece señalar, es que no están llegando de pie a las elecciones, están llegando arrastrándose y con la lengua afuera. Y eso también tiene que ser un indicador para saber cómo puede ser el resultado de este domingo. Seamos claros, sin la ayuda módica, pero ayuda al fin, de Scott Bessent y de Donald Trump, Milei no llegaba en condiciones competitivas al día de hoy. El tránsito de septiembre hasta acá hubiera sido mucho más traumático y probablemente estaríamos hablando de un gobierno ya sin ningún tipo de chances. Pero aún con la ayuda de Estados Unidos termina llegando en medio de una corrida, con el dólar por arriba de la banda superior, hundido en una recesión a la cual no se le ve el final, con la inflación acelerándose, sin poder hacer campaña en muchos lugares porque básicamente los corren de todas partes, con el gabinete estallado por internas. Mirá, ni siquiera pudieron evitar que les renuncien en la víspera 2 ministros. Y mucha gente se está preguntando por qué se fueron Huerta y Caputo ahora y no esperaron al lunes. Si es por enojo, como se suele decir o como se explicó ayer, ¿tan enojados estaban que no podían esperar al lunes? ¿Qué los hizo enojarse tanto que prefirieron desplantar al presidente de la Nación antes de una elección existencial, de una importancia final para este gobierno, antes que esperar 72 horas? ¿O acaso hay algo más? ¿O acaso saben o intuyen que antes del lunes puede pasar algo y no quieren quedar asociados a eso? Esa es una inquietud que anoche empezaba a crecer en determinados sectores de la política.